Muchas gracias. Bueno, este trabajo es como una continuación de lo que acaba de presentar Gabriel y toma como base sus resultados, los resultados obtenidos en esa evaluación sobre los ecosistemas colombianos. Desde un enfoque holístico, desde una perspectiva holística, tenemos esos ecosistemas como un elemento expuesto a una serie de impulsores de cambio que pueden ser perturbadores o tensionantes, y esos ecosistemas están caracterizados por una parte por unas condiciones de vulnerabilidad que aquí estarían definidas por esa probabilidad de transición fuera de la zona de vida de la que nos hablaba Gabriel, y por el otro también tiene una serie de características relacionadas con la fragilidad ecológica y la relevancia estratégica de los ecosistemas. Y esas características van a ser unos factores agravantes que cambiarán esa situación de riesgo de la que nos habla solamente si tenemos en cuenta la vulnerabilidad física. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, podemos calcular el riesgo como ese impacto potencial, ese cambio potencial, y necesitaremos hacer un proceso de adaptación y gestión del riesgo que hará actividades de identificación del riesgo, protección, conservación y gestión ambiental, aplicándose sobre esos ecosistemas o incluso podría ser sobre esos impulsores de cambio. Entonces, en el enfoque holístico, tenemos que los impulsores de cambio, como decía Gabriel, son principalmente los estresores climáticos y tienen impactos negativos sobre los ecosistemas. Es como lo tenemos en cuenta. Y la probabilidad de una transición fuera de la zona de vida dependerá de la gravedad del impulsor de cambio y de los otros factores que reflejan esa fragilidad ecológica y la relevancia estratégica de los ecosistemas. Y, por otro lado, la capacidad de absorción y recuperación van a ser independientes de la acción de ese impulsor de cambio. Entonces, en la evaluación holística del riesgo, calcularemos primero un índice de riesgo físico que está basado en esas métricas probabilistas que estaba calculando Gabriel en su presentación. Luego, calculamos un coeficiente de agravamiento que tiene en cuenta esos factores que van a amplificar el riesgo físico en cada ecosistema y que están relacionados con la fragilidad ecológica y la relevancia estratégica de los ecosistemas, para finalmente hacer un cálculo de un riesgo total obtenido de afectar ese riesgo físico por teniendo en cuenta ese coeficiente de agravamiento. Entonces, para caracterizar esto, el riesgo físico, utilizamos la pérdida anual esperada de la que nos hablaba Gabriel, y para la fragilidad ecológica tendremos en cuenta una serie de indicadores, que son estos que vemos en naranja, que incluye el grado de transformación, la presión hídrica sobre los ecosistemas, la degradación del suelo por desertificación, la disminución en la distribución de los ecosistemas, la distribución geográfica restringida y la pérdida de procesos bióticos. Y finalmente, para caracterizar la relevancia estratégica de los ecosistemas, tenemos en cuenta si son áreas de importancia para la conservación, si tienen importancia cultural, si hay abundancia de especies, si son caracterizadas como con estos indicadores de las Key Biodiversity Areas y las especies endémicas. Como se dan cuenta, todos estos indicadores tienen unidades diferentes, vienen de fuentes de información diferentes, estudios diferentes, y para poder uniformizarlos, para poder trabajar con ellos,
estos indicadores, cada uno es transformado en un número entre 0 y 1. Y esto lo hacemos con base en unas funciones de transformación como las que les muestro acá, un par de ejemplos. Tenemos aquí la presión hídrica a los ecosistemas, donde esa caracterización de bajo, muy bajo, moderado, se transforma en un factor entre 0 y 1, donde 1 es el valor más crítico. Otro ejemplo lo tenemos aquí con la abundancia de especies, donde se definen una serie de rangos en el número de especies de plantas en cada zona. Y bueno, se transforma ese rango de especies en un factor entre 0 y 1, donde 1 se caracterizaría la mayor relevancia relacionada al número de especies, al gran número de especies de plantas en esas zonas. Y con esto tendremos todos esos indicadores que antes estaban presentados de forma diferente cada una, los tenemos representados ahora en una serie de factores entre 0 y 1, con los cuales, además, les asignamos una serie de pesos para con ellos calcular, por un lado, un riesgo físico, un índice de riesgo físico, un factor de fragilidad ecológica, como la suma ponderada de esos indicadores correspondientes, y un factor de relevancia estratégica, como la suma ponderada de estos otros factores. Con estos dos últimos, calculamos ese coeficiente de agravamiento para finalmente calcular un riesgo total, que no va a ser ahora solamente la parte física, sino también que va a tener en cuenta esos otros aspectos que hablábamos. Además, para cada uno de esos indicadores de fragilidad ecológica se han propuesto una serie de medidas de adaptación que son de 4 tipos, básicamente pueden ser de conservación y protección, de restauración, de uso relacionadas con el uso sostenible de la tierra y los recursos, o con la educación y concientización sobre la gestión sostenible de los recursos naturales, que pueden ser, les doy un ejemplo de lo que serían esas medidas de adaptación. En cada uno de estos tipos tenemos un árbol de medidas de adaptación, que en este caso sería, por ejemplo, las prácticas sostenibles, tanto agrícolas, ganaderas, forestales y de planificación urbana. Entonces, con esto tenemos un paquete de medidas de adaptación definido, propuesto, para cada uno de los factores de fragilidad ecológica. Entonces, con base en los resultados que presentaba Gabriel de la pérdida anual esperada del riesgo climático, transformamos esa pérdida también en un índice entre 0 y 1, que lo tenemos acá. En este caso es el escenario RCP 4.5. Este sería el factor de fragilidad ecológica para los ecosistemas colombianos, sus valores entre 0 y 1. Aquí tendríamos el factor de relevancia estratégica de los ecosistemas. Este sería ahora el resultado para el coeficiente de agravamiento para obtener este mapa de riesgo total. Ahora sí vemos un poco mejor, con un poco más de detalle, la diferencia, lo que ha ocurrido, digamos. Si retomamos este mapa, que era el de riesgo físico, teníamos que nos resaltaban algunas zonas por aquí en rojo. Eso que se acaba de marcar un poco es, para que se hagan una idea, algunas de las áreas protegidas en Colombia. Cuando sobreponemos, cuando agregamos, cuando agravamos este riesgo físico con ese coeficiente de agravamiento, obtenemos esta otra situación en la que ahora se resaltan un poco más algunas de esas zonas que deberían ser relevantes. Y que tenemos aquí, por ejemplo, en La Mojana, el Paramillo, Los Nevados o la Sierra de la Macarena.
y a partir de ese índice de riesgo total definimos una priorización para intervención en los ecosistemas de Colombia. Luego elegimos un enfoque para poder establecer una prioridad para aplicar las medidas de adaptación, y esto lo hacemos teniendo en cuenta qué indicador tiene la mayor contribución para ese factor de relevancia estratégica. Entonces, para cada factor de fragilidad ecológica teníamos una serie de paquetes de medidas de adaptación. Pues ahora, teniendo en cuenta cuál es el factor que tiene una mayor contribución, vamos a definir cuál es la prioridad para poder aplicar esa serie de paquetes de medidas de adaptación. Entonces, por ejemplo, si nuestro factor dominante o de mayor contribución, por ejemplo, es que es un área de importancia cultural, entonces el enfoque de esas medidas de adaptación tendría como prioridad primero medidas de adaptación relacionadas con la educación y la concienciación, luego el uso sostenible de la tierra y los recursos, luego la conservación y protección, y por último la restauración ecológica. Pero si por el contrario, para dar otro ejemplo, tenemos que el factor dominante en cada zona, es la riqueza de especies, pues tendremos que comenzar con esas medidas de adaptación relacionadas con la restauración ecológica, luego la conservación y protección, y luego seguir con el uso sostenible de la tierra, y por último, la educación y la concienciación. Entonces, así, no solo proponemos un paquete de medidas de adaptación, sino que les damos una prioridad para poder aplicarlas. Y este sería el resultado, digamos, de acuerdo a esos enfoques de medidas de adaptación, ¿sí? Tendríamos áreas, por ejemplo, en donde se espera aplicar primero conservación, educación, restauración y uso sostenible, y bueno, esto lo tenemos para todos los ecosistemas aquí en Colombia. Para terminar, solo unas conclusiones. Vemos que esta evaluación, este enfoque, nos integra ese riesgo climático físico con un sistema de indicadores relacionados con la fragilidad ecológica y la relevancia estratégica. Luego, tenemos que esto nos puede permitir monitorear la efectividad de medidas de adaptación y mitigación, ajustándolas según la capacidad conjunta para reducir la probabilidad de la transición de los ecosistemas fuera de esas zonas de vida. Y esta metodología es una herramienta valiosa para poder informar el proceso de toma de decisiones de adaptación, ofreciendo especificidad y una perspectiva práctica, y este enfoque nos reduciría significativamente la arbitrariedad en la toma de decisiones y, por lo tanto, la incertidumbre que tenemos sobre la efectividad que tiene la aplicación de medidas de adaptación. También tenemos que la evaluación a escala nacional nos revela las necesidades de adaptación específicas según la ubicación geográfica dentro del mismo tipo de ecosistema y proporciona métodos de adaptación para las combinaciones específicas de ecosistema y ubicación. Cada uno tiene su propia sugerencia sobre los métodos de adaptación a utilizar. Y finalmente, este estudio se realizó en colaboración con el Ministerio de Ambiente de Colombia y con el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual se contó con una participación activa de los tomadores de decisión y, por lo tanto, creemos que es un estudio que va a ser útil
para poder aplicar medidas de adaptación en los ecosistemas colombianos. Y eso era todo. Gracias por su atención.